Muy buenas noches, un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en esta noche, como también para todo el que tenga la oportunidad de observar y escuchar este precioso mensaje. El tema de hoy lo he titulado La reconciliación con nuestro Dios. Este tema es uno más de la serie de Así dice la Biblia, en el que estamos analizando diversos aspectos acerca de la relación del hombre para con Dios. El mensaje de hoy lo encontramos registrado en el libro de Isaías, en el capítulo 1, y vamos a empezar desde el versículo 2. Observemos lo que dice la palabra de Dios. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. He leído el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, versículo 2 al versículo 9. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Voy a dar una explicación de manera exegética a estos 8 versículos que he leído, desde el 2 hasta el 9. Se presenta primero aquí nuestro Dios, creador del universo y creador del hombre, desintiendo por el comportamiento como el pueblo suyo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Aunque esta palabra de Dios se hace extensiva para nosotros también en nuestros días, se acentúa de manera especial por el momento en que vivía el pueblo en aquella oportunidad. Y el Señor, en su misericordia y en su bondad, no había destruido por completo su pueblo, pero sí lo había castigado fuertemente. Mas, sin embargo, quería que el pueblo de Dios, o sea, que su pueblo volviera otra vez a Él, porque se había convertido en un pueblo apóstata, en un pueblo que se había apartado abiertamente de la fe, había apostatado completamente el pueblo de Israel. Aquí el Señor aparece evidentemente enfadado con sus hijos, evidentemente discrepando por la actitud, por el comportamiento de cada uno de ellos. Y podemos aplicarnos a nuestros días, porque la condición de la humanidad hoy no es mejor que la del pueblo de Israel. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Esto es, los tengo conmigo desde cuando eran pequeñitos. Los sacó de Egipto al pueblo de Israel. O llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Esto es de Babilonia. Lo anduvo
cuidando por diversos lugares, y este patriarca movía la tienda de acuerdo a la palabra de Dios hasta que entró en Egipto. De Egipto sacó a su pueblo. Como un buen padre toma a un bebé para hacerse cargo de todas sus necesidades. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, sale para vivir única y exclusivamente de las puras misericordias de Dios. Porque ellos inician en un desierto a desarrollar allí una actividad de vida donde no había vida, porque los desiertos no poseen vida. Las arenas del desierto son calientes y no sirven para cultivar. En el desierto no hay esperanza de vida. Allí no hay sino arena, calor y aire polvoriento. Allí en ese lugar no habían industrias para hacer calzado, para construir, para fabricar prendas de vestir. Sin embargo, Dios los mantuvo durante todos los 40 años que anduvieron en el desierto. Los sostuvo con alimento, con ropa, con calzado, y sus ropas, como dice la Escritura, no se envejecieron. La misericordia de Dios. Por eso dice, crié hijos, los tuvo como unos bebecitos allí. No faltaba el maná todos los días. El alimento nunca escaseó para ese pueblo. Luego los llevó, los sacó a la tierra prometida, y después de que los llevó a la tierra prometida, allí se constituyó Israel en una gran nación. A tal punto que en la época de Salomón, Israel llegó a ser un país de los más grandes del oriente, porque a Salomón le traían dinero, le tributaban por el solo hecho de que era sumamente inteligente. Se ganó el respeto de todas las naciones y nadie quería tener a Salomón como enemigo. Así que Salomón no tuvo guerras porque no tuvo enemigos. Salomón siempre tuvo toda la comunidad a su favor. Ese pueblo en la época de Salomón, en la época de David, empezó a hacer riquezas, a construir una gran ciudad y a construir un hermosísimo templo, a tal punto que llegó a tener el mejor templo del universo. En ese momento, solamente la ofrenda que había dejado el rey Salomón, o sea, el dinero que había recaudado, para el oro que había recaudado para el templo, superaba las 70 toneladas de oro. Con todo el oro que le colocó el rey Salomón, del que él también consiguió, no sé cuántas toneladas de oro tendría el templo. La verdad es que el templo estaba cubierto de oro por todas partes, y habían elementos de oro macizo y otros recubiertos de oro, pero era muchísimo el oro que había. El oro y la plata en Israel era basura en la época de Salomón. Había mucha abundancia, pero mucha abundancia de dinero. Habían todo tipo de bienes. Era el templo más precioso del universo, y se tenía allí también una ciudad abundada en todos los sentidos. El pueblo de Israel llevaba abundantes ofrendas para el templo y para el sacerdocio. El sacerdocio levítico se sostenía con los alimentos que traían ellos y los depositaban en unas bodegas grandísimas que se les llamaba alfolí. Allí en esas bodegas llamadas alfolí se depositaba el diezmo del campo, donde traían cantidades de alimentos, toneladas y toneladas de trigo, de cebada, de uvas. Todo lo que en el campo se producía, aceite, se llevaba. Había mucha abundancia. ¿Quién había hecho todo esto? Dios, que sacó a sus hijos de Egipto, los llevó al desierto donde no había nada, y luego los puso en una tierra prometida y los hizo prósperos y grandes, a tal punto que todas las naciones del mundo
de su época admiraban a Salomón. Todos los que tuvieron conocimiento de la sabiduría que había en Salomón, esas personas tuvieron muchísimo respeto por el rey que había puesto Dios sobre esta tierra, representando a los hijos de Israel. A tal punto que esto desde de Egipto hasta la India, todas estas personas admiraban profundamente a la sabiduría de Salomón y la grandeza de su reino, y traían los tributos, traían oro. Hasta la reina de Saba trajo cantidad de oro y de maderas de todas partes del mundo. Traían muchas cosas, maderas de Ofir, traían las mejores maderas de cedro, traían muchos regalos, porque Salomón había ganado el respeto por su gran sabiduría, y nadie quería no disponer del favor del rey Salomón. Todos querían tener el favor de Salomón, dada la circunstancia de su gran entendimiento. Así que esa grandeza fue lo que Dios quiso reflejarnos aquí. Quería hijos y los engrandecí, o sea, los fui llevando, los fui nutriendo hasta que se sintieron grandes y corpulentos. Eso fue muy importante, fue muy bueno obtener ese hermoso, maravilloso favor de Dios. Pero viene la queja de Dios, viene en ese momento la discrepancia. Viene aquí donde ya Dios empieza a ver que su pueblo le volteó las espaldas cuando ya estuvo gordo, cuando ya estuvo robusto, cuando ya estuvo fortalecido. Entonces el pueblo se fue yendo hacia dioses ajenos. El mismo rey Salomón, después de las grandezas sumamente enormes, de las riquezas que ningún hombre había saboreado en su vida, como las riquezas del rey Salomón, que el mismo Señor Jesucristo hizo referencia de las grandezas de Salomón. Y esa sabiduría que tuvo Salomón no lo mantuvo en un respeto directo hacia su Padre, hacia su Dios, sino que se fue tras dioses ajenos. Y es terrible ver cómo Salomón construyó templos en diferentes lugares altos, se remontó hacia los cerros, hacia las montañas más elevadas de Israel, y allí le construyó templo y le construyó altares, más que todo altares, a diversos dioses que había tomado de otros países, de otras naciones. A medida en que iba consiguiendo mujeres de muchos lugares, iba trayendo también las costumbres paganas y sus dioses muertos, dioses que son basura, porque no merecen ser llamados dioses, sino falsos. Estos fueron recibiendo culto por parte de las esposas de el rey Salomón, y el rey Salomón fue permisivo y le faltó carácter para mantener firmeza frente a los requerimientos divinos. Dios había manifestado que era necesario que sus hijos guardaran sus preceptos, o sea, sus mandamientos. Y uno de ellos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese precepto quedó muerto para ellos porque empezaron a buscar dioses falsos, teniendo un Dios grande que los había fortalecido. Pero a eso se siguieron muchas otras cosas. Había derramamiento de sangre inocente. Los jueces se habían corrompido a tal manera que el mismo Dios lo manifestó a través del profeta Isaías, que los jueces recibían soborno y se habían vuelto corruptos, y todo el mundo estaba buscando el bien particular.
el bien personal y no el bien común o el bien general. Solamente buscaba cada cual conseguir ventaja en todo lo que quería hacer, llevándose por delante las preciosas normas de Dios. Aparece entonces Dios diciendo así: crié hijos y los engrandecí. Esto es aplicable a nosotros, mis apreciados amigos y hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y también nos ha engrandecido, nos ha hecho crecer. Pero dice la Escritura: y ellos se apartaron de mí. Observe esto. ¿Cómo está la relación suya con Dios? ¿Está apartado de Dios? ¿O está andando paso a paso con Dios? ¿Está andando como Enoc, que anduvo a un paso de Dios? Y ellos se apartaron de mí, dice el Señor a través del profeta Isaías. Pero hay algo que me llama mucho la atención en este momento. El versículo 3: y ellos se apartaron de mí. Aquí hace un paralelo nuestro Dios a través de Isaías y dice así: el buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. O sea, el pesebre de aquel que le da el alimento, aquel que lo sostiene. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Versículo 3. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué quiere Dios significar con estos enunciados? Miremos dos enunciados de manera especial. Dios siempre nos habla a través de algunos giros literarios, a través de algunas figuras rectoras. La Biblia contiene mucho lenguaje figurado. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo como un parangón entre el hombre y el buey, pero está poniendo al buey y al asno incluso más consecuente en cuanto al agradecimiento que estos animales irracionales sienten hacia su dueño. Entonces, por eso dice en este primer enunciado: el buey conoce a su dueño. El buey, un animal irracional, era un toro que se dedicaba a servir al hombre como en el arado, como un siervo. Allí le ayudaba el buey. El buey conoce a su dueño. El asno, es enunciado el asno, el pesebre de su señor. Israel no tiene entendimiento. Esto significa lo siguiente: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Un asno sabe perfectamente quién le da la comida, y un perro también. Aquí el Señor usó el buey y el asno, de pronto porque el asno se tiene como el animal más torpe, y el buey pues por el mismo camino, no está entre los animales más inteligentes, más espontáneos. Estos son animales, mas sin embargo el buey sabe cuando va la persona que lo alimenta y le ofrece algún gesto de cariño, algún gesto de reconocimiento. Por lo menos cuando el amo lo toma, se deja llevar, se deja conducir con facilidad. Igualmente el asno conoce el pesebre de su señor. Él sabe y reconoce la mano que lo nutre, que lo alimenta, que lo sostiene. Pero quiere significar Dios con esto que cuando el hombre se aparta de Dios y se va a la apostasía, le da la espalda a su Creador y se detiene en el pecado, pasando por alto lo que Dios le enseña, lo que Dios le ilumina, y le interesa un comino las cosas de Dios, pero sí le interesa mucho
todo lo que le ofrezca el mundo, y el mundo lo embeleca, el mundo lo llama. Cuando hablamos del mundo, quiero decir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las pasiones que no provienen del Padre, sino de la carne. Estas pasiones humanas son las que le llaman la atención, son las que lo distraen. La borrachera, la prostitución, los negocios leoninos y todo lo que tenga que ver con tomar ventaja sobre los demás y buscar la equidad, la justicia y el guardar los preceptos de Dios. Entonces, cuando el ser humano llega a esa instancia dándole la espalda a Dios, se vuelve peor que el asno, porque el asno sabe quién es su dueño. Entonces, Israel quedó en peores condiciones que el asno y que el buey. ¿Por qué quedó en peores condiciones? Porque el buey no se va detrás de otra persona, sino de su dueño. El asno también reconoce a su propio dueño, pero Israel se fue en pos de todos los dioses, se prostituyó con todos los dioses de ese territorio. Allí llegaban diversos tipos de dioses falsos. En Israel se adoraba a un demonio llamado Moloch. En Israel se llegó a sacrificar niños a Moloch. Se llegó a adorar también a Osiris, al supuesto hijo de Isis. Según la mitología egipcia, Osiris era para ellos un dios. Israel se apropió de toda esa amalgama de dioses de ese territorio y se los fue llevando también para su pueblo. Había otro que se llamaba Acera, y así por el estilo podíamos enumerar cientos de cosas muertas, diferente al asno que conoce el pesebre de su señor. No entendía quién los había nutrido, quién lo había capacitado, y se fue detrás de todas aquellas cosas. Pero aquí viene lo interesante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Oh gente pecadora. Empieza Dios a describir mediante unos calificativos y se le hace unas imputaciones directas y dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. La expresión de Dios a través de Isaías es así: generación de malignos. Se había convertido esa generación en la maldad pura. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Así dice el profeta Isaías. Miren ustedes la cantidad de calificativos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Apostasía completa, absoluta. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ya en ese momento, cuando el profeta Isaías habla en este capítulo 1, versículos al 9, en el que hemos estado divagando en este momento, tratando de interpretar ese momento y tratando también de extractar de estas verdades para poder aprender nosotros, porque, repito, es probable que la humanidad de nuestros días esté mucho peor que como estaba Israel en ese tiempo. Entonces, Dios había mandado unos enormes castigos para el pueblo de Israel. Ya Israel no tenía templo. Dios se lo había entregado a manos de Nabucodonosor, y el imperio babilonio había destruido el precioso templo, que era una maravilla grandísima. Si llegara a existir ese templo, sería una de las grandes maravillas del mundo, y creo que pudiera ser la más grande de todas las maravillas del universo, si existiera el templo de Salomón. Pero ya no existía el templo cuando habla aquí Isaías. Habían perdido también, el pueblo había perdido sus viviendas, sus casas, todo había sido arrasado, quemado, destruido. Israel por todos los confines había quedado destruido.
Los hombres habían sido llevados a la muerte, la mayoría de ellos, y otros habían sido llevados cautivos para servir como esclavos. Las mujeres violadas y vuelta absolutamente un desastre toda la población de Israel. Quedaban unos muy pocos. Pero observemos cómo es el ser humano cuando se endurece contra Dios. Cuando el corazón queda entenebrecido y cauterizada la conciencia, ya la voz de Dios, la lectura de la palabra de Dios, los consejos de los profetas, los consejos de los patriarcas, los consejos de Dios mismo a través de su santa palabra, no lo conmocionan absolutamente en nada, porque el cuerpo, el ser humano en su entender, en su psiquis, no quiere saber de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, la persona se vuelve insensible. Cuando se pierde esa comunicación con Dios y de tanto darle la espalda a Dios, viene lo que llama la cauterización de la conciencia. Cauterización de la conciencia la llama el apóstol San Pablo, y esto es como una herida cuando ya va formado una costra, o se forma como un callo tan grande sobre el mismo que ya dejó de recibir sensibilidad y ahora ya no recibe nada, porque es como un callo grueso, como si fuera el casco de un buey o el casco de una bestia, una mula, un caballo, donde ya no se siente nada, no tiene sensibilidad. Así se pone la conciencia. Cauterizada es quemada, es una conciencia ya calcinada. La conciencia de ese pueblo había llegado a quedar calcinada, como queda la conciencia de muchos, que ya no siente sensibilidad por quitarle la vida a un niño, por quitarle la vida a un miembro de la familia, por asesinar a la esposa o asesinar a los hijos. Esas son ya conciencias completamente cauterizadas. El pueblo de Israel había llegado a unos extremos grandísimos. Vuelvo a observar aquí. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión. La hija de Sión era el pueblito de Israel, los poquitos que quedaban todavía diseminados por todo el mundo. Se habían ido a diversos lugares porque la persecución, la destrucción, esto provocó una diáspora, una manera de expansión, de buscar otros caminos para poderse en ellos escapar. Queda la hija de Sión, o sea, queda un fragmento, queda un reducto, una pequeña porción de la hija de Sión. Pero mírela cómo queda, y dice la Biblia así: y queda la hija de Sión como enramada en viña, o sea, como un ranchito que se hace allí para escampar, después de que era una gran ciudad, donde traía tributo el oriente completo. Las naciones circunvecinas tributaban a Israel y les llevaban los mejores presentes y admiraban al pueblo. Y como dije antes, el oro y la plata en Israel era basura. Era tanta la abundancia que tuvo Israel, porque Dios sí los abundó en gran cantidad. Incluso la gente tenía tanto para dar que el mismo Salomón tenía que decir: ya no traigan más. En todos los momentos, era tanta las cosas que se llevaban, que se tenían, que se traían para el templo, era que había mucha abundancia. Pero vea cómo quedó. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. Esto es como cuando hay un cultivo grandísimo, un enorme cultivo en alguna altiplanicie o en algún lugar, y allí se construye con dos tejitas de zinc. En nuestros días se habla de zinc. En aquellas épocas de pronto con ramas, ¿no? Se hacía así una enramadita, unas ramas de palma o de algunos árboles se colocaban sobre
sobre unas varas, y allí se construía una pequeña, una mínima vivienda. Era una enramadita para que allí pudieran llegar a tomar su agüita, sus cositas, o almorzar. Es algo mínimo. Así compara Dios que quedaba el pueblo de Israel, reducido a nada, mejor dicho, a una cosa completamente arrasada. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como una cabañita por allí en medio de un melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese, dice aquí el profeta, dejado un resto pequeño, o sea, si no nos hubiera dejado en cuanto fuera un residuo muy pequeñito, como Sodoma fuera muy semejante a Gomorra, la destrucción casi total. Pero hay un factor, el castigo había sido tan enorme, el pueblo de Israel se le quita lo más preciado que tenían en su momento, el templo, la grandeza, lo que realmente podían con ello podían decirle al resto del mundo: miren lo que tenemos nosotros, para honra y gloria de Dios, miren esta hermosura, miren el oro que hay aquí, no hay en ninguna parte tanto oro junto como el que tenemos en este templo. Les quitó Dios el templo, fue Dios, no fue el diablo, fue el mismo Dios el que les quitó el templo. ¿Por qué se lo quitó? Porque ellos no merecían, no respetaban a Dios. Llevaban ofrendas, iban al templo y oraban, pero le oraban a Dios y le oraban a otros, a seres muertos, a demonios. Otros factores que ellos tenían también: había usura por todas partes, había cohecho, los jueces corruptos y una población dada a adorar a Dios, pero sirviéndole de cualquier manera, y así no es con Dios. Si usted y yo nos comprometemos con Dios, tenemos que ser íntegros con Dios, porque una cosa que a Dios le disgusta es la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. Cuando una persona finge amar a Dios y sus actos no son consecuentes con lo que Dios le exige, a eso se le llama hipocresía. Y observe usted que cuando vino el Señor Jesucristo, cuando nació en Belén y creció y predicó el Evangelio, encontró a unas personas que negaban a Dios o que juraban el nombre de Dios en vano, violaban los mandamientos, el mandamiento de Dios que dice no jurar el santo nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su santo nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios no estaba de acuerdo o no le halagaba, ni su carácter estaba a tono con los comportamientos, con las maneras que se producía, en los comportamientos que se producía los escribas, los fariseos y los sacerdotes de su tiempo. Estos señorones con vestidos, unos atuendos que inspiraban respeto y reverencia por sus indumentarias y por su gran apariencia de piedad, trataban de emitirle a la gente un mensaje de personas muy piadosas, de personas sumamente religiosos o de fe. Pero en el fondo eran criaturas con deseo vehemente de engañar, de mentir, a tal punto que acusaban al más santo, al Dios mismo, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo acusaban, le buscaban faltas a Jesús. Pero ellos no llevaban absolutamente nada de normas como Dios quería que las llevaran, porque ellos habían hecho una cantidad de tradiciones como si fueran normas divinas y habían dejado verdaderamente los mandatos eternos por seguir mandamientos de hombre. Además de eso, a todo el mundo lo tenían excluido, porque para ellos, para los fariseos el mismo Dios era pecador. Para los fariseos no había nadie como ellos. El fariseo no encontraba
a ninguno que pudiera dar la medida con las normas divinas. Solamente ellos eran los puros y exigían todo. Cuando Dios vio esa calidad de personas, no pudo llamarlos a su ministerio, ni pudo compaginar con ellos, a tal punto que el Señor Jesucristo miró unas personas pecadoras, pero sinceras, como el caso de los recaudadores de impuestos, uno de ellos, San Mateo, uno muy pequeñito que subió a un sicómoro llamado Zaqueo, también era un publicano, y allí estuvo con Jesús, e hizo parte de las personas que se relacionaron con Jesús, igual que San Mateo, otro publicano. La ramera María Magdalena, una mujer que estaba en el camino de la prostitución, hizo parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y ungió a Jesús para el sepulcro, y fue la primera persona que predicó el Evangelio, porque evangelios son buenas nuevas de resurrección en Cristo Jesús, y la primera que predicó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue María Magdalena. Esto no era porque ellos lo que estuvieran haciendo era bueno ni le agradara a nuestro Señor Jesucristo. Lo que le agradó a Jesús de estas personas que fueron sinceras, entendían que estaban mal, y por eso cuando Dios, a través de su Hijo el Señor Jesucristo, mira a Zaqueo, que estaba allá en el árbol, en un sicómoro, se detiene allí Jesús y le dice: Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que yo descienda en su casa. Y él dijo: no, pues yo no soy digno de que llegue a mi casa. Pero la alegría tan enorme de tener el afecto de Dios, de tener a Jesús, el Redentor del mundo, en su casa, dijo: le voy a devolver a la gente lo que le he defraudado 5 veces a cada uno, le voy a devolver. Esa es la sinceridad que a Dios le encanta, esa sinceridad la que trasciende, y Dios quiere relacionarse con gente que le busque con sinceridad. Pero el pueblo de Israel ya no había dónde darle más castigos. Por eso dice la Biblia: desde la planta del pie hasta la cabeza, todo está convertido en llagas. O sea, es tanto el látigo que ha recibido Israel, es tanto el castigo que ya no tengo dónde más castigarlo. Pero ¿qué más que le puedo castigar? Pero ¿qué más podía hacer Dios? Las mujeres habían quedado viudas, la mayoría. Otros estaban en la esclavitud, no había nación, no había templo, los hijos estaban esparcidos por diversos lugares, apartados de los padres no sabían dónde habían quedado los hijos. Mayor desgracia no podía sentir. Es decir, tanto látigo habían recibido como coger a una persona y darle látigo a tal punto de inflamarle desde la corona hasta los pies, y que todo el cuerpo quede una sola herida y una sola hinchazón, como dice aquí la Escritura. Ya no puedo castigarlos más, porque ya donde más les castigo. ¿Qué más se le quita? Se les quitó la nación, se les quitó el templo, se les quitó... Bueno, y continúan lo mismo, pero no había arrepentimiento. Hay personas así. Hay personas que Dios los lleva a la invalidez, a través de un accidente, a través de una enfermedad, o a través del agravio que reciba de algún sujeto que lo hiera, lo afecte y lo deje cuadrapléjico. A ver si la persona se arrepiente. Y resulta que el cuadrapléjico sigue el mismo camino y sigue exactamente lo mismo. A veces llega la persona a estados tan terribles que ha llegado a perder bienes, a perder todo. A ver si reflexiona, porque en la adversidad la persona trata de buscar ayuda, y cuando no encuentra ayuda humana, trata de recurrir a la ayuda divina y a buscar una reflexión para ver en qué está fallando, para hacer un arrepentimiento. Pero hay personas que no, por más que se le dé látigo, nunca reflexiona bien, siempre sigue el camino del mal, y no lo hace Dios reflexionar, como aquellas bestias que son insensatas, ciegas, infecundas, y que por más que le dé el látigo el que quiera domarlas, el domador nunca puede domar algunas bestias, y son indomables, y hay seres humanos exactamente así. El pueblo de Israel, terrible la situación. Aquí la palabra de Dios dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bueno, había una destrucción total. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente: príncipes de Sodoma, les dice Dios a través del profeta,
Esto para el pueblo de Israel, pero esto también es aplicable en nuestros días, porque el pecado está enseñoreado en todas las dimensiones y en todas las esferas sociales. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traiga más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Veamos la inconformidad que presenta nuestro Dios con este pueblo. Pero el versículo 16 me llama mucho la atención. Primero que todo, Dios les dice lo siguiente: a mí ya no me sigan trayendo ni ofrendas, ni me traigan animales gordos y sacrificios, porque ni siquiera el guardar el santo sábado, que era el cuarto mandamiento de la ley de Dios, eso no les servía para nada, porque ¿qué hacían con guardar el sábado y salir a matar personas, a destruir, a testificar falsamente, a hacer todo lo mal, lo peor que se podía esperar? Entonces, Dios no acepta nada, ni siquiera la oración, mi apreciado amigo. Usted no se ponga a orar, no se ponga a llevar ofrenda, ni se ponga a llevar nada, si quiere tener a Dios de enemigo. Es decir, mientras usted esté opuesto a la voluntad de Dios y haciendo todo lo contrario a lo que Dios lo manda, hasta la oración también es abominación, porque dice la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Entonces, la oración, las ofrendas y todo lo que se quiera dar, a Dios no lo conquista usted con regalitos, a Dios lo conquista usted con la obediencia, es la vida de obediencia. Usted puede sacar todo su dinero y llevarlo para la iglesia, pero si usted no le obedece a Dios, se constituye enemigo de Dios, ajeno a Dios. Y en lo que Dios estaba pidiendo al pueblo, no significa que no hay que dar ofrendas, no significa que no hay que... el sacrificio ya no hay que llevarlo, porque nuestro Señor Jesucristo murió y no hay que llevar corderos para sacrificarlos. Pero sí tenemos que presentarnos con ese Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, con nuestro Señor Jesucristo. No significa que no hay que orar, no significa que no hay que guardar el santo sábado, porque es el cuarto mandamiento y es el día de reposo que hay que guardarle a Dios, y en ningún momento podemos nosotros echar por tierra la santa ley de Dios escrita por el dedo de Dios. Aunque el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y murió por salvarnos, no significa que entonces nosotros tengamos ya licencia para matar, para robar, para hacer todo lo que se nos dé la gana. No, Señor, porque los mandamientos de Dios están en vigencia. Los mandamientos de Dios, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley. Así que cualquier argumento y cualquier interpretación que algún sujeto quiera darle a esto es opuesto a la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que había sucedido con el pueblo de Israel? Voy a hacer aquí un currículum ya para ir atando cabos y darle fin a este tema precioso. Primero que todo, el pueblo de Israel estaba en pecado, mi apreciado amigo. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Desobedeciendo la santa ley de Dios. Esto es simple y sencillo. Lo mismo puede estar usted o su familia. Si usted ve que está desobedeciendo la santa ley de Dios, está en pecado. Y si está en pecado, entonces tiene que mirar cómo corregir el pecado. ¿Y qué es lo que nos lleva a corregir el pecado? Pues la santa ley de Dios, porque es la que dice qué es lo que no debe de hacer y qué es lo que debe de hacer. Mejor dicho, la santa ley de Dios es el carácter de Dios revelado al hombre.
Esto es lo que nos dice, mire, esto es lo que a mí me agrada y esto es lo que a mí me desagrada. Mejor dicho, la santa ley de Dios son los gustos de Dios. Cuando Dios le dice no matarás, es porque a Dios le gusta que usted no mate. Cuando Dios le dice no hurtarás, es porque a Dios le gusta que usted no hurte. Entonces ahí están los gustos de Dios, ahí está el carácter de Dios, ahí está lo que Dios quiere también de usted. Pero no solamente eso, también tiene que tener misericordia, tiene que tener bondad, tiene que tener respeto, porque la Biblia también aquí menciona que el pueblo de Israel había empezado a oprimir al huérfano, a la viuda, al desamparado, y en lugar de compartir con los demás, lo que hacía era oprimir al débil. Y todo esto lo reclama Dios para que la justicia también se vea reflejada. Entonces el pecado es transgresión de la ley, y el pueblo de Israel estaba transgrediendo la ley, en efecto estaba en pecado, se había echado a Dios de enemigo y Dios lo había castigado a tal punto que ya no había más nada que hacer con ese pueblo, porque lo otro ya era destruirlo por completo, de manera absoluta. Pero ese pequeño reducto, ese pequeño grupito todavía estaba haciéndolo mal, pero Dios lo llama entonces, y aquí es donde está lo importante de este tema, el perdón. ¿Cómo conseguimos nosotros el perdón? Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Busca el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Yo considero que no hay una manera mejor de conocer a Dios que este capítulo, lo que estamos leyendo. Ahí conocemos la manera de disgusto que siente Dios cuando el hombre le da la espalda. Y ahí miramos lo que Dios le advierte, qué es lo que debe de hacer. Este es el manual. Dios que hizo el hombre le ha dado un manual también de vida, de conducta, unas normas de convivencia, y aquí se las está manifestando, se las está poniendo en alto relieve. Luego, venid luego, o sea, vengan acá. Dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero vean ustedes, cuando Dios nos llama a cuentas, no nos llama a cuentas para eliminarnos de un solo totazo, sino que exige sí el arrepentimiento. Ahorita nos podemos arrepentir a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte en el Calvario, somos salvos por gracia. Y nos arrepentimos, y el Señor ya no ve esa vida, ese ser humano que lo ofendió tanto, sino que ve la perfección de nuestro Señor Jesucristo imputada en nuestras vidas, y esa perfección, esa conducta sana y santa de Jesús delante de Dios nos hace ver, como dice aquí, si los pecados son como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Entonces dice el versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, o sea, cuando usted deje de hacer el mal y haga esto, empiece a tener buenos frutos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahora sí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, queda perdonado, el pecado queda extinto, la conducta dañina delante de Dios se convierte ahora en una conducta aceptable, porque ya ha dejado de hacer lo que a Dios no le gusta y ha empezado a hacer lo que a Dios le agrada. Si quisieres y oyeres y comeréis el bien de la tierra. Entonces, así están las cosas. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hasta aquí el mensaje en esta noche, pero sin antes hacer un llamado a ustedes y a cada uno de nosotros. Tenemos en este momento la preciosa oportunidad de tener al mismo Dios con la misma bondad, con la misma amabilidad y deseo vehemente de ver a sus hijos nuevamente retornando a Él. Si usted le ha dado la espalda a Dios, si usted considera que todavía no
le está dando a Dios el primer lugar y que todavía tiene algunos embelecos que lo distraen y que lo apartan de Dios, yo le invito en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que usted acuda de manera inmediata y no espere más látigos sobre su cuerpo, sobre su espalda, y no espere que de pronto sus bienes, su economía sea menguada, sus hijos, su familia en general, o su salud, para que pueda reconocer a Dios. Hágalo sin que sea necesario que Dios acuda a medidas represivas. Aproveche esta oportunidad y aproveche esta bonanza que Dios nos está dando todavía de podernos arrepentir, y acuda a Dios de la manera más expedita posible. Que Dios lo bendiga ricamente, es mi deseo. Amén.